Hola, bienvenidos en el nombre de Jesús. Me llamo Clinton. Para los que están en Cristo Jesús, yo me llamo hermano Clinton. Bienvenidos a mi oficina. Quiero compartir algo con ustedes en el nombre del Señor Jesús y tengo una pregunta para ustedes. Romanos 10, 9 y 10. ¿Es este el Evangelio de Cristo? ¿Es esta la manera de la salvación del Nuevo Testamento? Te digo en el nombre de Jesús, siendo cristiano, que claramente no. Y déjame explicar, por favor. Estoy aquí en Romanos 10, en mi Biblia, Santa Biblia, y estoy leyendo versículos 9 y 10. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tenemos un problema. La Biblia correctamente trasladada, no dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El problema es que esta Biblia de la Reina Valera 1960 tiene revisiones que no son correctos. Y aquí tengo una Biblia más antigua, la Reina Valera de 1865. Y dice en ese mismo versículo que si confesares con tu boca al Señor Jesús. ¿Qué es la diferencia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o que si confesares con tu boca el Señor Jesús. La diferencia es importante, déjame demostrar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32, pienso. Dice Jesús, pues cualquiera que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la diferencia. Hay mucha gente, hermanos, hermanas, que piensan que en una reunión de la iglesia, si usted confiesa con tu boca, yo creo que Jesús es el Señor, vas a estar salvo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. No hay ninguna doctrina así en la Biblia. Pero dice la Biblia que si confesamos el Señor Jesús, ¿por qué? Porque ¿cómo van a creer la gente sin un predicador? ¿Sí? Escrito está aquí en Romanos 10, en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso Pablo escribió en el versículo 9 que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta epístola, hermanos y hermanas, no fue escrito al mundo, ¿verdad? Fue escrito a la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? La primera palabra del capítulo, hermanos. Hermanos. Pablo era cristiano, ¿verdad? Y escribió esta carta a la iglesia en Roma. Y dice, hermanos, está dirigida a los hermanos en Cristo. Y siendo cristianos, salvados por el Evangelio de Cristo, somos salvos del poder de las tinieblas. Somos salvos por la sangre de Jesús, de la poder de las tinieblas, de la poder del pecado, para que vivamos en justicia, ¿verdad? Y esta conversación, esta enseñanza en Romanos 10, que comienza en versículo 6, no es la manera de salvación para un pecador, para se convierte en cristiano. No, hermano. Esta es una enseñanza para los cristianos, para entender la diferencia entre, ven conmigo a versículo 6, mas de la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer de lo alto a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Y Pablo está citando de la ley en Deuteronomio capítulo 30, 11 al 14.
Continuamos en versículo 8. ¿Mas qué dice? Cercana te está la palabra, ese saber en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la palabra de fe de la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, que de fe, la cual que predicamos, nosotros somos embajadores de Cristo y nuestro trabajo es predicar. Por eso, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristiano, serás salvo de la ira que viene si sirves a Jesucristo en justicia. Ven conmigo al versículo 3, ¿no? Versículo 5, perdóname. Porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley, ¿verdad? Que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas de la justicia que es por la fe, ¿ok? Esta es una enseñanza de la diferencia entre la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. La manera que la gente de Dios en el Antiguo Testamento sirvieron a Dios, la diferencia entre eso y la manera que la gente de Dios le servimos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento la gente de Dios sirvieron a Él por las cosas de la ley, los mandamientos de la ley, los ordenanzas carnales de la ley. Pero en este Nuevo Testamento, nosotros, siendo cristianos, servimos a Dios de la manera de la justicia de la fe, predicando con nuestra boca el Señor Jesús, no confesando en una reunión de la iglesia, yo creo que Jesús es el Señor. No. Predicando, confesando el nombre de Jesús, confesando al Señor Jesús, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, siguiendo en la fe, en la creencia de la resurrección del Hijo de Dios. Porque ¿cómo vas a heredar la resurrección si te pares de creer en la resurrección de Jesucristo? Si te paras de creer en la resurrección, no vas a heredar la resurrección. ¿Sí? Eso era el asunto del capítulo entero del 15 de 1 Corintios. Pero, créeme, escúcheme, este pasaje en Romanos 10 no es instrucción para pecadores, para ser salvos de pecado, para ser convertidos en cristianos. Esa es una enseñanza para instruir a los cristianos sobre la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Otra vez, la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. La manera que la gente de Dios le sirvieron en el Antiguo Testamento y la manera que la gente de Dios le servimos aquí, ahorita en el Nuevo Testamento. Este es el asunto. Ahora, Pablo, que escribió eso, predicó el Evangelio de Cristo. Y en el libro de Gálatas, en el primer capítulo, dice así, Gálatas 1:8, mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Maldito. ¿Ok? En la Biblia Nueva dice anatema. Los dos son correctos. Maldito, anatema. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? Ven conmigo al libro de Hechos. Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Y aconteció, versículos 1-7, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, donde hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron,
Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Pablo no dijo, ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? No, no. Pablo dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Oídas estas cosas, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, aleluya. Y como Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y profetizaban. Y eran los varones todos como 12. Esto es como Pablo, el apóstol de Jesucristo, predicó el Evangelio. De la misma manera que todos los otros apóstoles predicaron el Evangelio. Ven conmigo a los Hechos, capítulo 2, versículo 38. 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicó el mismo evangelio. Y Pablo fue salvo por ese mismo evangelio. En los Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ananías, un discípulo, fue enviado por el Señor Jesús para imponer sus manos sobre Pablo, para que vea y para que reciba el Espíritu Santo. Y Ananías dijo, ahora pues, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Aleluya. Invocando el nombre del Señor en el bautismo es para perdón de pecados. Todos los apóstoles predicaron el mismo evangelio. Y Pablo dijo que si aún nosotros o un ángel del cielo os predique otro evangelio que hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Por eso sabemos que en Romanos 10, Pablo no estaba diciendo a pecadores que si aceptan a Jesucristo como su Salvador van a ser salvos. O si confesaran en la iglesia, yo creo que Jesús es el Señor, que será salvo. No. Pablo en Romanos 10 estaba instruyendo a los cristianos la diferencia de la justicia de la ley, entre la justicia de la ley y la justicia de la fe. Para que nosotros, cristianos, bautizados en el nombre de Jesús, llenos de su Espíritu, llamados por su nombre, andando en sus mandamientos, perteneciendo a Él, y lavados por su sangre, para que nosotros seamos salvos en el día de la ira que viene. ¿Y cómo es? Continuando confesando a Jesucristo, confesando al Señor Jesús con nuestra boca y continuando en la fe de la resurrección. Y eso, mis hermanos, mis hermanas, es la verdad de la palabra de Dios. Y te los doy en el nombre de Jesús y con su amor. Aleluya. Amén.